Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Amigos, buenos días, bienvenidos. Esto es Ni con Dios ni con el Diablo. El invitado de nuestro primer bloque, Eric Kecklin, economista. Bienvenido, Eric. Buen día, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Uri. Gracias por la invitación a tu programa. Bueno, empezamos con... Quería preguntarte, hubo en los primeros días, luego de la disolución del Congreso, a comentarios, digamos, con mucha preocupación respecto al curso que podía tomar la economía. Quizás sea todavía un poco prematuro saber si esto va a afectar o no, digamos, de manera significativa, pero en todo caso quería comentar contigo, me acaba de llegar el reporte del BBVA sobre la situación del Perú en el cuarto trimestre. Entonces quería leerle a los amigos y a ti muy brevemente un par de comentarios y conocer tu punto de vista, por favor. Según el BBVA, la demanda interna y el gasto privado ha mostrado un mejor desempeño en el tercer trimestre, aunque dice que se explica por la baja base de comparación interanual, ¿no? Lo interesante, como es usual cada trimestre, se han revisado el escenario base de previsiones macroeconómicas para lo que resta de 2019, dice, y para 2020 este incorpora por el lado externo que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China persistirán, pero que su impacto será moderado. Me imagino que se refiere a será moderado en el Perú. Y luego las previsiones de crecimiento para 2019-2020, 2,5% para 2019, 3,1% para 2020. El gasto privado, dice, perderá algo de dinamismo. La previsión de crecimiento para 2003 es 0,3 de punto porcentual menos que la estimación de agosto por la mayor incertidumbre vinculada a los dos procesos electorales en menos de 2 años. Entonces, digamos, hay un optimismo moderado, una cautela, digamos, pero no luces de alarma. ¿Tú coincides con este escenario o crees que puede haber sobresaltos? Bueno, si nos remontamos específicamente al tema de la disolución del Congreso, yo creo que ya ha pasado un tiempo bastante prudente, ya ha pasado un mes, y todavía no se han visto grandes cambios. Creo que se hubiesen percibido en las bolsas bursátiles desde el día 1, cuando la gente y sobre todo los inversionistas normalmente están más preocupados bolsa y dólar, ¿no? Bolsa y dólar, que son los indicadores. Por ejemplo, en Argentina, cuando en las primarias internas cuando Fernando, Macri se ve desplazado por Fernández, digamos, los inversionistas, que por lo general tienden a ser personas con un perfil un poco más de libre mercado, capitalistas, que tienen mucho miedo al pasado kirchnerista o al pasado peronista, si nos queremos remontar un poco más atrás en la desastrosa historia de la izquierda argentina. Lo primero que hacen es reflejar ese miedo a través de cómo mueven sus inversiones, sacándolas del país, entonces la bolsa se desploma. Acá en el Perú no sucedió, y creo que no es necesariamente porque la gente no esté preocupada. Lo que yo creo es que la situación regional el día de hoy, no vemos en Bolivia que Evo Morales se ha apropiado de los votos, los ha puesto en casas resguardadas por militares, y ya van varios días, todavía no se sabe. Bueno, hoy en la mañana ha salido... Dicen que sale a segunda vuelta y que va a dar una conferencia de prensa, pero sí. a lo que voy es a este manejo. O sea, esto se debió haber sabido el lunes, no hoy día jueves. Claro. Estos votos no debieron haber estado escondidos, resguardados por militares. La situación en Nicaragua es la misma que desde hace muchos años. Venezuela está peor que nunca. Argentina regresa al kirchnerismo. Chile, la gente pide la renuncia de Sebastián Piñera. Si bien es cierto que la gente ve a Chile como un país de derecha, hay que recordar que Piñera en las últimas décadas, ¿no? Lagos, Michelle Bachelet 2 veces. Y la izquierda ha estado 20 años, sí, y la derecha 4, creo, en la última década y media. O sea, correcto. Tampoco es... Ajá. Entonces creo que a los ojos de los inversionistas, Vizcarra no es un Evo Morales, no es una Cristina Kirchner, no es...
no es un Nicolás Maduro ni un Daniel Ortega. Entonces la gente, si bien es cierto, y creo que los inversionistas, sobre todo en el ambiente doméstico, han visto que el Congreso de cierto modo es responsable de que no haya habido un impulso de crecimiento desde el sector público, porque constantemente han estado poniendo trabas a proyectos que, más allá o no, dejemos el lado de corrupción, porque la corrupción definitivamente, como creemos los economistas, no va de la mano con el progreso económico, han atrasado diferentes proyectos de gran impulso, como por ejemplo el aeropuerto de Chinchero, por dar un caso de una obra que notoriamente se veían indicios de corrupción, pero al mismo tiempo está directamente vinculado a un Esto es interesante, Eric, te interrumpo ahí, porque la mayoría de las personas que he entrevistado hacen notar o hablan del tema de que para tener progreso no puede haber corrupción. Claro, no, pero me refiero cuando hablan del Congreso y de la disolución del Congreso, mencionan la parte política, la traba política. Es la primera vez que escucho en el programa que se menciona la traba económica. O sea, en tu óptica, el Congreso no solo se dedicó a obstaculizar o digamos a fastidiar en la parte política, sino que también ha habido un impacto negativo en la economía. Absolutamente. Yo creo que un Congreso disponible al diálogo, un Congreso conciliador, hubiese permitido que el Ejecutivo pueda, por lo menos en el caso de Vizcarra, dejar el conflicto político y dedicarse a la ejecución de obras, a la ejecución de proyectos. Entonces esas cosas hubiesen incentivado la economía. En cambio, un Congreso obstruccionista no permite al Ejecutivo desempeñar ese rol. Y no solamente desde el lado del Ejecutivo, que ha estado impedido de, digamos, gastar más esfuerzos en esa área, sino además desde el Congreso también. O sea, pongámonos a pensar un poco qué leyes se han aprobado en los últimos 3 años a favor del empleo, a favor del crecimiento económico o algún tipo de estimulación para el sector privado. Absolutamente nada, ¿no? O sea, el Congreso no ha hecho... Han habido leyes, sí, pero digamos, en materia económica, el Congreso no ha impulsado absolutamente nada, por lo menos de lo que yo recuerdo. Correcto, ese es un ángulo interesante. Ahora, del lado del Ejecutivo, digamos, ya, es una óptica, digamos, nueva, refrescante, y tienes razón, pensándolo bien, porque una de las críticas, por ejemplo, a la mayoría de Keiko Fujimori es que habiendo tenido 73 congresistas no se dedicó a hacer leyes que hubieran podido, digamos, impulsar el crecimiento del Perú o reformas estructurales, leyes que hicieran posible reformas estructurales. Ahora, pero por el lado del Ejecutivo también hay un tema de responsabilidad, ¿no es verdad? Porque si bien se puede alegar obstruccionismo o que no haya habido leyes que den impulso, por el lado del gasto, por ejemplo, este Ejecutivo ha demostrado una marcada incapacidad. Cierto que no es solo de este gobierno, es un tema estructural, pero digamos que se nota, me parece más que incluso en administraciones anteriores, la poca capacidad de gastar de este gobierno central, ¿o me equivoco? Sí, o sea, ha habido un gasto, casi los ministerios han gastado la mitad de su presupuesto. Pero yo creo que, bueno, tampoco no quiero ser un representante de Vizcarra porque no lo soy y siempre he sido muy crítico con Martín Vizcarra. Me parece que eso también es un poco de capacidad del Ejecutivo, ¿no? Él solamente se ha dedicado al tema político y de las encuestas. Él ha ido con una meta, ¿no? Su meta, yo, desde mi punto de ver las cosas, es que él llegó a la presidencia asustado, sin bancada, sin saber absolutamente qué hacer. Fue algo muy repentino en la vacancia de PPK. De hecho, él fue uno de los orquestadores junto con su mano derecha, César Villanueva, que es quien impulsa la vacancia. Y bueno, él llega y sabe de que tiene un Congreso que, si bien es cierto, lo ayuda a asumir la presidencia, se le venían varias cosas, ¿no? Chávarri seguía muy poderoso, había una investigación por el caso Chinchero, los fujimoristas, dentro del plan de los fujimoristas era vacarlo y tener quizás un adelanto de elecciones. O sea, ese era más o menos lo que se percibía dentro del accionar del Congreso. Entonces yo creo que lo que él decide es, me tengo que deshacer de este Congreso. Entonces él empieza a pechar al Congreso y constantemente está jugando con el tema de la cuestión de confianza, esperando que se la nieguen. El tema de las reformas, a la que vamos a dar referéndum, para la no reelección de los congresistas, la bicameralidad, pero sin que ellos se reelijan,
la fiscalización de del financiamiento de los partidos políticos, o sea, todas estas cosas que en realidad, si lo vemos de forma crítica, a quien más podría incomodarles serían a los congresistas que están en este momento en el Congreso y sobre todo a los de Fuerza Popular, porque son quienes más cosas tienen con el tema, son personas que se quieren reelegir y son personas que tienen problemas con el tema del financiamiento de los partidos políticos, lo hemos visto con Joaquín Ramírez y con toda esta gente. Entonces, yo creo que fue hincarles con un palito, luego el tema del adelanto de elecciones, o sea, él lo que ha estado buscando es que le nieguen la confianza, y como veía que no sucedía porque los congresistas no se querían ir a su casa, decide simplemente agarrarse de algo tan inconstitucional como es el tema de lo del Tribunal Constitucional. En ningún momento le niegan la confianza, le rehúsan la confianza. Lo que el Congreso hace es cerrarle las puertas a Salvador del Solar y decir, bueno, nosotros vamos a elegir a los miembros del TC a nuestra manera, sin tomar en cuenta el pedido del presidente. Pero no ha habido una negación de confianza. El presidente se aprovecha de eso, en un intento de desesperación, cierra el Congreso, le resultó muy efectivo, pero se ve que es una persona que más allá de eso no sabe qué hacer con el país. Hace una semana más o menos El Comercio le hace una entrevista muy interesante, le preguntan, ahora que ya no tiene un Congreso obstruccionista que no deje trabajar al Ejecutivo, ¿usted qué desea hacer? ¿Cuáles son los planes? Y él no sabe, realmente no sabe qué hacer. Dicho sea de paso, a la periodista que hizo la entrevista la relegaron. Claro, la despidieron, sí. En tu primera respuesta, Eric, hiciste una asociación muy interesante. Izquierda desastre, izquierda desastrosa. Y una derecha irresponsable, ¿no? Y una derecha revanchista. Revanchista, sí. Más que todo mafiosa, porque yo he conocido a algunos de los miembros de Fuerza Popular más o menos bien. Entre ellos gente que ha renunciado. Y son personas que siempre me han parecido decentes, pero personas que, digamos, han querido llegar al poder, ¿no? Personas que quizás tienen buenas intenciones, pero han querido llegar al poder. Y que luego se han visto en esta agrupación en la cual no pueden votar en contra de nada que no venga básicamente de la cabeza, ¿no? O de las cabezas, si quieres llamar a Ana Hertz, Pierre Figari, etc. Entonces, se ven un poco... Yo sé que los tildan de organización criminal y otras cosas, pero en realidad es un esquema muy parecido, ¿no? Es un esquema muy parecido al de una mafia. O sea, si tú no actúas de acuerdo a lo que nosotros queremos, te serruchamos, ¿no? Eso se ha visto con Kenji Fujimori, se ha visto con los Avengers, se ha visto con la gente que digamos que se ven atadas de las manos, ¿no? Sí, se ha tratado de dar una impresión o de imponer un pensamiento monolítico, cuando es sabido que en los partidos políticos modernos, en todos los países donde hay una cierta estabilidad política, dentro de cada partido... No hay voto de conciencia. Claro, y hay alas, ¿no es cierto? Tienes una ala moderada, una ala derecha, una ala izquierda, en fin. Sin ir muy lejos, en el APRA, por ejemplo, que es un partido de derecha que también los tildan de ser iguales a los fujimoristas, pero ahí por lo menos sí se respeta eso, ¿no? Tú ves a Jorge del Castillo, a Luciana León, que a veces no votan según lo que Elías Rodríguez y la cúpula deciden, ¿no? Ya, ahora, a ver, tenemos una izquierda... hablemos un poco ahora del futuro inmediato, que son las elecciones al Parlamento, y de ahí pasamos al otro tema, que es qué puede pasar con la economía en los próximos 12, 18 meses a partir del resultado de las elecciones. Entonces, de acuerdo a lo que estás pintando, tenemos una izquierda que es irresponsable. No vamos a entrar en subcategorías, ¿no? Pero yo creo que en eso estamos en la misma onda, y en ese programa no disfrazamos nuestro punto de vista respecto a la izquierda. La izquierda es desastrosa siempre, no importa qué. O sea, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, y la historia en los últimos 100 años demuestra que la izquierda lo único que ha traído en todos lados donde se ha querido implementar, a pesar de sus buenísimas intenciones, es miseria y millones de muertos. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Ya. Entonces tenemos esa izquierda que en sus diversos matices va a tratar de llegar al Congreso con su chip revolucionario. Quiere una asamblea constituyente. Pero que ni siquiera la necesitaría, de eso hemos hablado casi todos los días en ese programa, porque en 2 legislaturas ordinarias, si tiene mayoría fuerte, se puede cambiar lo que le dé la gana. Pero bueno, entonces tenemos una izquierda que nos puede conducir al desastre. O sea, de hecho, a ningún otro lado puede conducir una izquierda, punto.
y una derecha percibida como corrupta, y efectivamente hay casos y casos que, digamos, refuerzan esa percepción. Al mismo tiempo hay sectores sanos del centro y la derecha que no sé por dónde estarán, pero ahí deben estar, pero lamentablemente en algunos casos, y por eso me alegra que hayas hablado con tanta claridad, como que están con el prurito de la corrección política, entonces están como pisando cáscaras de huevos. Entonces el panorama no es halagüeño para nada, es decir, las perspectivas. ¿O tú crees que por ahí hay grupos de centro y de derecha sanos que no se avergüenzan de rotularse a sí mismos como defensores de la economía de mercado y defensores del capitalismo, que van a postular al Congreso? O sea, ¿cómo crees que termina este equilibrio de fuerzas para el cual nos falta mucho, ¿no? 4 meses, menos. Yo creo que el mundo está lleno de buenas intenciones. Como explicaba hace un rato, yo he conocido excelentes personas, no muchas, pero he conocido poca gente de Fuerza Popular, y dentro de ellos he conocido a gente que ha querido ir al Congreso con otras intenciones, ¿no? Que a veces yo les decía, pero ¿por qué te subes a este tren, no a este barco? Es un Titanic. Y me decían de que no, pero es un partido organizado. Y bueno, me dan sus razones, ¿no? Yo creo que sí hay gente que llega a la política con buenas intenciones. El problema, yo creo que el problema es que en un ambiente de tanto poder, las personas son mucho más susceptibles a caer en la corrupción y a dejarse embriagar y dominar por el poder. Yo creo que eso es innato en la condición humana, ¿no? Todos en algún momento caemos en la corrupción, ¿no? Ya sea porque le coimeamos a un policía o decidimos ampliar un poco nuestro jardín y apropiándonos un poco de la vereda, o hay muchas maneras en las cuales la gente cae en la corrupción sin necesidad de ser un congresista, un ministro o el presidente de la República. Yo creo que, pero yo lo que creo es que sí, que definitivamente hay gente que va al Congreso con mejores intenciones y que tiene una trayectoria política más honesta que algunos, ¿no? Yo siempre desde niño escuché que el presidente de Belaúnde era un político muy decente, pero el problema eran los belaundistas. No lo sé, porque no he vivido la época, y lo que he estudiado de historia de los dos gobiernos de Belaúnde quizás no hayan sido lo suficientes como para poder afirmar esa premisa. Pero yo pienso de que con los mecanismos correctos la gente definitivamente puede cambiar, ¿no? Y yo creo que esa es una lucha frontal que se tiene que hacer no solamente dentro del Ejecutivo, sino también dentro del Congreso de la República, y espero que esté dispuesto a hacerlo. Lo que yo todavía no lo entiendo y me parece algo bastante vago es el tema de la inmunidad parlamentaria. Siempre que he hablado con gente que hoy día está en el Congreso, o bueno, en el Congreso ya saliente, me dice que la inmunidad es importante porque si no, un congresista tiene decenas de juicios y puede terminar en la cárcel, o está más preocupado por resolver sus juicios pendientes que por legislar a favor del pueblo. Pero yo creo de que lo que debería tener el Congreso es un sistema legal lo suficientemente fuerte como para que no hayan juicios disruptivos, juicios, digamos, que se hacen por interés político, y que más bien sí haya un nivel de fiscalización muchísimo mayor. No puede ser que el día de hoy haya gente que se escude en el Congreso para no poder ir presa, ¿no? Seguramente ahora vemos a José Luna postulando con el número 1 de su lista porque sabe que eso le va a dar inmunidad parlamentaria, ¿no? Vemos a Keiko Fujimori, se dice que va a postular primero en la lista. No me sorprendería de esa manera sale de la cárcel. Es ya un tema de sentido común, ¿no? Entonces, lamentablemente sí, el Congreso hoy por hoy sirve como un refugio político. Entonces, eso es un problema con el que debemos de acabar, el tema de la inmunidad parlamentaria. Si el día de hoy yo fuese candidato al Congreso, yo propondría eso como bandera. ¿Y te interesaría, a ver, mencionaste que has estudiado los gobiernos de Belaúnde? ¿Cuántos años tienes, Eric? 29. 29, o sea, nací... Yo nací después de Belaúnde, nací con Fujimori, y Alan estaba terminando su gobierno. O sea, naciste al final del primer gobierno de Alan García. Así es. Pocos meses antes. No tienes ningún recuerdo de la hiperinflación de 2 millones %, sino lo que has leído, me imagino, cuando estudiaste después,
Es decir, te agarró ya la etapa final de la arremetida terrorista y cuando ya algunas reformas estructurales del primer gobierno de Fujimori estaban encaminadas. Claro. Más o menos por ahí está tu uso de... ¿Y cuál es tu percepción de la política? Es decir, a ver, después de todo lo que has leído y de lo que has vivido, en este momento, si te dijeran, ¿tú participarías en política? ¿Contestarías que sí? Mira, desde que tengo uso de razón me gustaría hacer algo por la sociedad en la que vivo. Yo creo que hay un compromiso de cada persona de hacer algo por su sociedad. Hay personas que no les interesa la política y lo quieren hacer a través de ONGs o ayuda caritativa. Hay personas que simplemente se dedican a ayudar al prójimo. Hay personas que hacen cierto tipo de política social en las calles por causas. Y bueno, hay gente que nos interesa la política como nosotros y creemos que como estudiamos la política y vemos el desarrollo de la política nacional en el día a día, creemos o estamos convencidos de que a través de ciertos organismos podemos hacer un cambio efectivo y positivo por la sociedad en la que vivimos. A mí me gustaría ser parte de ese cambio positivo en lo particular. O sea, ¿te interesaría, por ejemplo, participar en las elecciones de este Congreso? Sí me gustaría porque estas elecciones me parecen más importantes. Por lo que conversamos antes, que van a definir... Van a definir muchas cosas. Enrique Garci dice, el 2020 se define todo. Si no hay una buena correlación de fuerzas en el Congreso, en el 2020 no va a haber 2021, en el sentido de que probablemente cambiaría el régimen económico, reelección, etcétera. ¿Tú coincides con ese punto de vista al decirme que...? Absolutamente, absolutamente. Estas elecciones son más importantes que las del 2021, por dos motivos fundamentales. Uno, porque de esas elecciones depende que un presidente que ha sabido acumular muchísimo poder, quizás más de lo que Fujimori tuvo en algún momento, o tanto como Fujimori. Por darte un ejemplo regional, hablábamos de política regional, más poder del que Maduro tiene hoy en día, más poder del que Evo Morales tiene hoy en día, porque este es un presidente, hablamos de Martín Vizcarra, que tiene el poder judicial, ha sabido copar el Ministerio Público, los medios de comunicación están en un matrimonio con el presidente, las calles y la opinión pública, por lo menos 9 de cada 10 peruanos, Vizcarra puede hacer lo que sea y van a estar a favor de la medida que tome el presidente. El Tribunal Constitucional parece ser muy amigable hacia el presidente. Entonces, este momento en la historia del Perú no se vio hace muchísimo tiempo. Y lo más importante, el único balance de poder que había en contra del presidente hace un mes era el Congreso, por lo menos el más efectivo. Hoy por hoy no hay Congreso. Esto es una persona que tiene poder absoluto. Si quiere puede tomar un rumbo como el que está haciendo Evo Morales, decir que él no ha sido elegido presidente, sino vicepresidente, ir a unas elecciones fraudulentas, o de repente populares, caramba, tiene más del 80% de aprobación, ser elegido y quedarse ahí hasta sabe Dios cuándo, o hacer cualquier otra cosa. Entonces, ese es un peligro. Yo no creo que Vizcarra sea un dictador, quiero pensar que no lo es, pero si lo fuese, necesitamos un Congreso responsable que no le dé el amén y se oponga a cualquier plan dictatorial que pueda haber. Y en segunda instancia, algo tan importante o más importante que eso es las intenciones de la izquierda. Como ya se sabe, este va a ser un Congreso predominantemente de izquierda. La gente está absolutamente decepcionada con la derecha. La gente no quiere saber nada, mucho menos del APRA o el fujimorismo. Ven a la derecha como un grupo de personas mercantilistas que no tienen ningún interés en los pobres y que solamente está ahí para hacer dinero. Y no le falta razón. Entonces, este Congreso va a ser predominantemente de izquierda, personas que sean amigables con el presidente de la República y topen el Congreso. Estas son personas que desde el día que Martín Vizcarra habla de cuestión de confianza, ellos se han adelantado, han hablado de cierre del Congreso y algo mucho más importante, la Asamblea Constituyente. Ellos quieren destruir el capítulo económico, que es lo que nos ha traído 3 décadas de progreso económico, social en el país y político, porque no han habido golpes de Estado, gracias a la prosperidad económica, porque cuando la gente tiene plata, la gente es feliz, y cuando la gente es feliz no se ve en contra del gobierno, ni apoya movimientos anarquistas, ni tampoco los militares aprovechan del momento para derrocar a un gobierno legítimo. Entonces es un momento sumamente importante. La izquierda puede terminar destrozando el país y llevándonos a una catástrofe como la que hay en Venezuela, y espero que la gente y el peruano sea lo suficientemente inteligente como para entender de que en Venezuela justamente fue la izquierda la que hizo una asamblea constituyente, llevó al país a cómo está el día de hoy, y que no quieren ver eso en el Perú porque ven que 1 de cada 10 limeños por lo menos es un venezolano que ve la forma como
vivir al día siguiente, porque lamentablemente vienen sin un sol en el bolsillo. Yo creo en la inteligencia de los peruanos y espero de que no topemos este nuevo Congreso con gente de izquierda que nos lleve a un barranco de una asamblea constituyente completamente ridícula. Me parece increíble que quieran cambiar el capítulo económico, y ese es el argumento de la izquierda, cambiar el capítulo económico. Bueno, para llevarnos al despeñadero. Dicen, y con esto terminamos, Eric, que te agradezco muchísimo. La izquierda ama tanto a los pobres que los crea por millones. Eric, te felicito, realmente da gusto ver gente de tu edad comprometida, con una visión clara de las cosas, con un deseo de participar activamente en política, de hacer las cosas bien para que el Perú salga adelante. Ojalá que alguna agrupación te ponga los reflectores y te puedan llevar. Veremos, porque he tenido algunos acercamientos con algunos partidos. ¿Sí? Así es. Y lo que sí veo es que incluso para una elección de un año es un interés completamente mercantilista de personas que te piden dinero a cambio y lamentablemente no siempre se dejan guiar un poco por la preparación o las intenciones de diferentes candidatos, y eso me parece realmente una lástima. Pero a mí sí me gustaría participar, me gustaría ser parte de este nuevo Congreso en el cual yo creo, de gente dispuesta a trabajar por el país, gente que quiera hacer política de otra manera, que no entre al Congreso con alguna organización que entre para servir y mafiosa, no para servirse. O para enriquecerse el bolsillo, o estar en merced de los intereses de otros grupos que los han puesto en el poder. A mí me gustaría ser parte de un nuevo Congreso que quiera hacer política honesta, que esté dispuesta a quitarle el poder a los congresistas y más bien, como hablábamos de la inmunidad parlamentaria o de sueldos altísimos que tienen, sacar a los lobbies fuera de la política y trabajar a favor del pueblo, como debería ser y como se hizo cuando se constituye esta república. Muy bien, Eric. Te deseo mucha suerte en tu empeño. Muchas gracias, amigos. Hemos estado con Eric Eklund, economista. Volvemos después de un par de minutos para el segundo bloque. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el diablo. En este segundo bloque nos acompaña Dardo López Dols. Es analista de riesgos, ex viceministro del Interior. Es un especialista, porque la palabra experto está muy manoseada, es un especialista, de veras especialista, hay muchos especialistas entre comillas, en temas de seguridad. Bienvenido, Dardo, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Uri, muchas gracias por la invitación. Y a ver, quizá empecemos hablando del vecindario antes que del Perú. Más temprano me llegó por WhatsApp un comunicado de la OEA, que cuando me lo enviaron, tú sabes que en periodismo un viejo adagio dice: si tu mamá dice que te ama, pregúntale a tu abuela, es decir, cruza la información, verifícala. Y en este tiempo de noticias falsas y de noticias falsas profundas, fake news, y teniendo en cuenta que calculo que el 80% de lo que llega por WhatsApp es bulo, es fake. Yo leí el comunicado y mi primera reacción al editor de Expreso que me lo envió, le dije: oye, esto es falso, olvídate, no puede ser. Sin embargo, pregúntale a tu abuela. Entré al sitio web oficial, es decir, no me guié por el enlace que me llegó, sino que busqué el sitio oficial de la OEA y efectivamente hay un comunicado durísimo en un lenguaje muy inusual en términos diplomáticos. Tú sabes que los organismos diplomáticos, y quería compartirlo contigo, y quería por favor un comentario tuyo al respecto, porque me parece muy significativo. Dame un minuto por favor para encontrarlo.
está firmado por el secretario general de la OEA y habla de la dictadura venezolana. Así es. Habla de lo que está ocurriendo en Bolivia, habla de una especie de conspiración internacional para desestabilizar las democracias. Y me pareció increíble que un comunicado Sí. de un organismo regional tuviera un lenguaje tan Exacto. duro. Mientras lo encuentro, por favor, quisiera tu Sí, comentario. lo leí también y tuve las mismas dudas que tú, sobre todo tratándose de la OEA, que ha sido particularmente condescendiente Así es, con estos así regímenes es. totalitarios. Es la primera vez que yo recuerdo, por lo menos desde 1968, en que se establecen los no alineados, o en la época, si no me falla la memoria, en que la OEA llama por su nombre a la dictadura cubana. Así es. Eso fue lo que me llamó la atención, Y porque siempre la han tratado, Sí. digamos, como pisando cáscaras. Entonces, Así es. así es. Recordemos que estamos en un tiempo de conflictos asimétricos, o conflicto de cuarta generación, sobre el cual Max Manwaring ha hecho un magnífico trabajo. Y lo que importa muchas veces, más que la capacidad bélica de una potencia, de un grupo en conflicto, es la capacidad de ganar legitimidad mediante la propaganda y el convencimiento a los demás. Entonces, durante muchos años, los organismos multilaterales, la OEA, la ONU, han ido siendo copados por personas condescendientes, si es que no favorables a estos actores. Políticamente correctos, digamos, Así ¿no? es. La corrección Entonces, política ha han prevalecido. cambiado hasta el lenguaje. O sea, las Así cosas es. ya... Hay que preguntar cómo se llama ahora, si se llama igual que esta mañana, porque le cambiaron el nombre a todo. Así es. Perdón, Pero- encontré para leerlo Sí. a los amigos y continúo con... Dice, las actuales corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana, que buscan nuevamente posicionarse. Las brisas bolivarianas a las que he hecho referencia, el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente Bolivariana, habla de Diosdado, el Así número 2 del régimen, pedido por narcotráfico por Estados Unidos, y sigue hablando. Entonces, efectivamente, la crisis en Ecuador es una expresión de las distorsiones que las dictaduras venezolana y cubana, nuevamente, entonces, habla de dictadura venezolana y cubana dos veces en un mismo comunicado. Y efectivamente, cuando dijo cubana, dije, es que están tocando a la sacrosanta Cuba, no puede ser. Pero efectivamente el comunicado es verídico. Lo que dijiste al principio es cierto, los diplomáticos suelen tratar todo con eufemismos, ¿no? Así Recordemos que la mayoría de la gente no entiende ese eufemismo. Cuando un diplomático te dice eso es inusual, está diciendo ni se te ocurra hacerlo, como fue la declaración de la Comisión Claro, de Venecia. o hubo una conversación muy franca, significa que a puertas cerradas se agarraron a Así es. golpes casi, ¿no es Así es. cierto? O sea, hay que entender la lógica diplomática, que es otra. Pero cuando hubo un organismo como la OEA, que viene siendo muy complaciente desde hace muchos años, desde que creó el movimiento de no alineados, empezaron a ser muy complacientes con la dictadura cubana. Primera vez en todos estos años de fin de los 60, creo que fue el 68, en que los llaman la llama dictadura por su nombre. Y llama dictadura a la dictadura venezolana y deja una puerta abierta, porque dice la dictadura bolivariana, así también la república ¿cómo se llama? Multicultural, Bolívar Claro, también claro. cae refilón. Claro. Acá hay un cambio importante en la posición y en el lenguaje y en el mensaje de la OEA. Si esto va a ser relevante o no, lo vamos a ver después. Obviamente obedece a presión de alguien muy importante en los fondos para que la OEA subsista. Estados Unidos. Así es. Washington, la Casa O sea, Blanca. Washington tiene que haberle metido un jalón de oreja. Le dice, ¿o llamas a la cosa por tu nombre o es como paga las planillas? ¿No? Porque Claro. si se retira, como se ha retirado de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y si retiran los fondos, vamos a ver cómo pagamos eso, ¿no? O sea, entre los países de Latinoamérica no estamos en condiciones de mantener esa infraestructura. Ahora hay que ver si este comunicado es simplemente eso, un comunicado, Digamos, para una cumplir pose, por la galería. como suele ser, Ajá. o ese primer paso, porque ojo que ese comunicado podría dar lugar a la aplicación extensiva del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, El TIAR. Ajá. que podría muy bien activarse si se produce algo en el único país de Latinoamérica que es miembro de la OTAN, que es Colombia. O sea, si un país de la OTAN es agredido, todos los demás tienen la obligación de defenderlo. Y aquí teníamos una doble obligación del TIAR y de la OTAN. Es decir, Colombia, a donde apunta la intención desestabilizadora en el próximo movimiento,
podría ser un detonante de una respuesta mayor. Podría ser. No, bueno, de hecho hay un apoyo indudable del gobierno de Maduro a los grupos remanentes narcoterroristas de FARC y Ejército de Liberación Nacional que se han salido del convenio de paz y han vuelto a las armas, ¿no? Siempre, Entonces, desde tiempo atrás, la relación entre la FARC y la gente de los bolivarianos ha sido muy lo que me estrecha. está diciendo es que Colombia es el siguiente en la lista. Si hemos tenido Ecuador, Chile, Bolivia, en Argentina probablemente regrese. Además, la alineación, desalineación y realineación está muy dinámica y complicada, Pero y te diría hasta sombría, ¿no? Pero quiero llamar la atención sobre ciertas cosas. ¿Ya? Lo ocurrido en Chile y en Ecuador se parece mucho entre ambos sitios, demuestra la existencia de una organización común, la metodología es la misma, es la típica maniobra de la inteligencia cubana en primera línea. Ahora, para mirar detrás hay que ver quién fondea, pero Cuba no tiene fondos para ese tipo de cosas. O sea, alguien contrata al aparato. Claro, es mano de obra subcontratada, digamos. Ahora, si empezamos a mirar históricamente, se parece mucho a las viejas operaciones de la KGB. No nos olvidemos que caído el muro de Berlín, cayó la ideología comunista, pero no la metodología de la KGB. Cambió de nombre, el GRU sigue existiendo. FSB creo que se llama Sí. ahora, ¿no? Y el GRU, que es la unidad de los ilegales, sigue subsistiendo. Y la capacidad de subversión sigue existiendo. Si revisamos las declaraciones de Bezmenov, un disidente de la KGB, en el año 59, en una entrevista para la televisión, no recuerdo si británica, americana, en un inglés muy difícil porque habla con acento ruso muy marcado, explica clarísimo los distintos pasos de la subversión y cómo enfrentarlos. Y lo que vas viendo es by the book, es un manual de subversión. Entonces empieza a mirar, en estos casos hay mucha similitud. Otros casos llaman a mayor preocupación porque podrían haber otro tipo de presencias. En primera línea aparecen los cubanos, que Claro. son los expertos en sabotaje. Con la posibilidad de que Rusia se haya metido en el patio trasero de Estados Unidos, digamos. Hace rato, Sí. hace mucho rato, ¿no? Bueno, oficialmente en Venezuela, ¿no? Porque en realidad la subsistencia de Maduro se debe en parte al gobierno chino, pero sobre todo a Rusia, que lo mantiene ahí, ¿no? Ahora, hay que mirar bien los actores, ¿no? Internacionalmente ya se empieza a hablar de un nuevo BRIC, que no menciona BRIC con B alta, sino con B de vaca, que habla de Venezuela, Rusia, Irán y China. Venezuela, Rusia, Irán y China. Con distinta metodología de acción. Facebook acaba de desactivar hace un par de días toda una serie de páginas que estaban manejadas por Irán, dirigidas a América Latina. Y es una noticia que pasó ahí, digamos, en medio de todo esto. Si vemos lo que ha ocurrido, y vemos lo que ha ocurrido en algunos países del Medio Oriente, detrás de los cuales no hay duda que está detrás el aparato de inteligencia iraní, vas a ver la metodología coincidente y la eficacia coincidente, y te hace por lo menos empezar a mirar con más cuidado, ¿no? Ya, BRIC con V, con B chica. Venezuela, Rusia, Irán y China. y China China. actúa de otra manera. China actúa normalmente brindando fondos a los partidos afines para que generen problemas a la actividad a la cual ellos quieren ingresar, la actividad minera, por ejemplo. Entonces, le generan problemas hasta el punto en que el operador ya no da más. Entonces vienen y no lo malbaratean, sino le hacen una oferta que no puede rechazar. Si te pago el precio, pero tú te vas y me entregas la operación. Y después de repente la actividad minera se vuelve ecológica, justa, ya nadie protesta. Claro. No, pero no suelen estar metidos detrás de este tipo de... Funciona distinto, y los plazos chinos son distintos. Sí, bueno, efectivamente lo que ha ocurrido sobre todo en Chile, ¿no? Digamos, en Ecuador como que ha sido un poco más abierto en el sentido de que hay una organización paraguas que agrupa a todos los grupos indígenas y ha sido evidente que los transportaron a la capital. Claro, la logística detrás es otra historia, pero digamos ahí ha sido más abierto, ¿no? Son grupos organizados que se han trasladado, han tomado la capital, el gobierno tuvo que trasladarse a Guayaquil, finalmente cedieron, hicieron desmanes, no en el grado de Chile. El candidato a la vicepresidencia argentina por Macri, que es una persona muy conocida por sus exabruptos e incluso, digamos, ha tenido expresiones muy insultantes hacia la comunidad peruana en Argentina, pero
y quizá por eso no le hace mucho caso cuando habla, pero el otro día hizo, hace 2 días, una observación muy interesante. Dijo, en la quema de las estaciones de metro y todo, al margen de lo que puede haber de reclamo popular, se nota que hay un anarquismo profesional, dice él, ¿no? O sea, todo muy bien organizado para quemar estaciones. Entonces, ¿a eso te refieres tú? Como que... Ahora, esto tampoco surge en el vacío, digamos, hay un caldo de cultivo, digamos, hay una materia prima verificable, digamos, hay querosene que está ahí, hay algunas manchitas de querosene del sistema y por eso es que alguien puede venir con el fósforo y tirarlas, porque si no, prendería, ¿no es cierto? Desigualdades profundas hay en toda Latinoamérica, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Rusia, en China, en prácticamente todo en Gran Bretaña, en prácticamente todo el planeta. Eso solo no estalla espontáneamente, nunca. Hay que ser ingenuo para continuar creyendo que son estallidos espontáneos. Y lo que ocurre es que hay una metodología probada, ensayada, corregida, que funciona para exacerbar los ánimos, llevarlos a la calle y sobre eso montar un pequeño grupo comparado con la masa que actúa de manera sistemática, generando terror mediante actos de terrorismo. Porque lo que veo en Chile es terrorismo. Son incendios de una tras otra las instalaciones de servicios públicos, edificios, fábricas, saqueo. Eso está perfectamente bien organizado. Entonces, se monta sobre una protesta exacerbada deliberadamente. Eso se llama propaganda. Ahí el padre de eso fue el asesor de propaganda del régimen nazi. Explicó cómo convencer a la gente. Los rusos también lo saben hacer. Bueno, y antes que él, Willy Musenberg, que es un austriaco, compañero de ruta de Lenin, fue uno de los fundadores del Comintern, fue el fundador, en realidad el creador de la Hitprop. Así es. Fue Willy Musenberg, y Goebbels lo llevó ya a cumbres muy refinadas. Pero el primero que dijo desacredita continuamente a nuestros enemigos etiquetándolos de nazis fascistas fue Musenberg, y eso ha continuado en el tiempo hasta llegar al Perú a profujimoristas. O sea, etiquetas a alguien y estás mañana, tarde y noche como un mantra y se acabó el tema. Y hay un tema serio. El mundo empresarial, que no está acostumbrado a la dinámica política, confunde publicidad con propaganda, y son dinámicas distintas, y compra y asimila sin digerir intelectualmente el lenguaje. Entonces repiten cosas. Yo acabo de ver un líder de un gremio decir hace poco, repetir el mismo razonamiento de Piñera, que está totalmente errado. O sea, no está leyendo la realidad. Descontento, como dije, puede haber en todo el mundo, pero el descontento no explota solo. Tampoco se va a resolver por un decreto supremo del gobierno. El descontento sobre cosas que hay que corregir toma años corregirlo, y no está de la noche a la mañana solo, no es espontáneo. No podemos confundir la tierra con la semilla, el abono y el trabajo del labriego, que es el que está generando que eso pase. Entonces hay una mano que está meciendo la cuna en la región para desestabilizar, ¿correcto? Maduro, cuando sale... Maduro está tratando post factum, me da la impresión, no estoy diciendo que sea un angelito ni mucho menos, pero no creo que Maduro solo, o sí, no, me dirás, tiene la capacidad, porque cuando sale y dice, miren lo que está pasando, forma parte del plan, se está subiendo a la ola, no es que él está ejecutando ese plan. Hay una frase muy antigua que se llama ganarse indulgencias con avemarías ajenas. El Foro de Sao Paulo está quebrado, desde que Odebrecht está quebrado y no, se ha quedado sin fondos. El grupo de Puebla habla, son grupos de diálogo, de coordinación, pero tampoco tienen la capacidad para hacer esto. Sí son parte del problema, pero no son la parte principal. Entonces, Maduro puede ser muy tonto, muy torpe, pero es obediente, pero como el soldado más disciplinado. Entonces, si la banda no ordena, él no abre la boca. Entonces, no tiene sentido que Maduro haga alarde del éxito de una operación encubierta. Es muy estúpido. Si la operación es encubierta y ha sido exitosa, el aplauso es en privado. No sé cuando cobra en público a un agente de inteligencia. O sea, ahí está clarísimo que no es él quien está detrás. Hasta ese momento yo creía que eran ellos. Pero en el momento que Maduro habla, dije, vamos a mirar más profundamente qué está pasando detrás. Empieza a ver otras manos y vamos a compararlo con fenómenos que han ocurrido en otras partes del mundo y quienes lo han hecho con éxito. Y ahí empiezan a saltar los entonces mismos. Tú dices Moscú y Teherán. Irán tiene una presencia muy fuerte
no solo en Venezuela, sino también en Bolivia. Muchísimo, muy fuerte, ¿No es cierto? muy fuerte. Y vamos a ver que en todo el sur peruano hay operadores bolivianos. Sobre pretexto de los 19 acuerdos energéticos y de transporte con Bolivia, se han metido hasta Junín y están trabajando en la creación de una conciencia, creando una conciencia supuestamente indígena altiplánica en la zona sur del Perú, que puede ser muy peligrosa. Cuidado que Y hay presencia de Hezbollah, que es una organización etiquetada de terrorista por diversos organismos internacionales, que es financiada por Irán, sí, ¿no es cierto? Y algunos de cuyos operadores están en el sur del Perú, e incluso tengo entendido que hacen trabajo de conversión al Islam de pobladores aborígenes. Sí, es importante entender algo. El régimen iraní, desde la revolución de los ayatolás, desde su constitución, porque lo tienen escrito en la constitución, se consideran llamados a una expansión mundial. Para ellos la religión y la política están unidos. Claro, y además solo hay dentro del Islam o fuera del Islam, solo dos categorías. Así es. Nos vamos a un pequeñísimo corte, amigos, y continuamos esta interesantísima conversación con Dardo López Bols. Volvemos en un minuto. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Ni con Dios ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Ni con Dios. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el diablo en este segundo bloque con Dardo López Bols haciendo un análisis muy interesante del escenario geopolítico a raíz de los últimos acontecimientos en Ecuador, en Chile, en Bolivia. Tenemos un vecindario alborotado. Dardo nos dice, y creo que con mucho acierto, que esto no es casualidad, hay una organización detrás de esto, no puede ser Maduro porque no tiene ni la capacidad logística ni el cerebro, yo diría, pero sí es un operador obediente. Detrás estábamos hablando, posiblemente esté Rusia e Irán, ¿correcto? Y tenemos presencia iraní en el Perú, en el sur del Perú, donde además están las tierras raras, está el litio, digamos, está el bolsón radical peruano, ¿no? Digamos, el bolsón de descontento radical real o fabricado está en el sur, no en el cordón, digamos, moderno de la costa peruana ni en el norte. En política no existen coincidencias. El día 30 de septiembre se produce el levantamiento en Cataluña, el levantamiento en Ecuador, lo que ocurrió en el Perú. Pónganle ustedes el calificativo que quieran. Y la invasión turca a Siria. A la semana, en los mismos días estalla algo en Haití. Lo que pasa es que Haití nadie lo mira más que como un centro de vacaciones, pero también está en un problema en Haití. Y se inicia el impeachment a Trump, gana fuerza en esos días. Y unas semanas después de que Piñera hace un alarde de éxito, estalla en Chile esto otro. Primero. Segundo, las personas no cambian después de tiempo. Los seres humanos no somos como el vino. No mejoramos con el tiempo, somos más lo que ya éramos. Entonces, ¿qué sucede? Una persona a los 55 años o 57 años como yo, no le va a venir el Espíritu Santo en la cabeza y lo va a iluminar en un solo día. Las capacidades que no mostró a lo largo de su vida no le llegan solas. Por lo tanto, las capacidades, si me dicen que hoy día yo puedo desarrollar un tratado de física nuclear, te vas a morir de carcajada, porque yo no soy físico nuclear. O sea, no me vino el Espíritu Santo ese día y me iluminó. ¿Qué quiere decir? Que hay alguien más que ha hecho el tratado, pues. Y yo soy o una cara o una pieza que creo liderar algo, pero de repente alguien lo está liderando detrás. Entonces, eso hay que mirarlo con muchísimo cuidado. Cuando ves algo, tienes que ver quién se beneficia y qué se requiere para hacerlo. Entonces, para hacer lo que está pasando en toda Latinoamérica se requieren fondos, se requiere capacidad. Y eso significa experiencia, no es una persona joven. O sea, no es un asesor de prensa que tiene una buena capacidad. No, hay más. Ahora, la pregunta que siempre hacen, ¿cuál es el cerebro? El cerebro puede estar en varios cráneos, no puede ser uno solo. No tiene que ser necesariamente uno solo. Y en estos tiempos ni siquiera tiene que estar en territorio peruano, o territorio chileno, o territorio ecuatoriano. Puede estar en otro lugar y dirigiendo remotamente. Porque la comunicación se usa para lo bueno y para lo malo. O sea, podemos estar hablando acá, o puedo estar yo sentado en Nueva York y tú en Madrid y la transmisión hecha en el Perú. O sea, es totalmente. Sí, así es. Entonces la capacidad se ha multiplicado para el bien y para el mal. Hay que mirar quiénes son los que quiénes son los que tienen la capacidad y el dinero para hacerlo, por eso salta zorros también con sus intereses, y hay que ver quiénes
se benefician, y quienes han usado esta metodología y les ha resultado, entonces empieza a saber quiénes son culpables. Así como hace la policía cuando ve a quiénes asaltan las casas de esta manera, ya, estas son las bandas sospechosas, bueno, ya sabemos quiénes son los que han atentado políticamente de esa manera, entonces vamos a ver quiénes son los sospechosos, por lo menos, ¿no? Claro, Soros es un factor interesante de la ecuación. Por ejemplo, todo este estallido migratorio súbito que hubo de los países centroamericanos, todas estas caravanas que de repente aparecieron de la nada, ¿no es cierto?, supuestamente, dirigiéndose a Estados Unidos, y estamos hablando, eran docenas de miles de personas organizadas, tenía que haber una logística, es decir, imposible que tal multitud no tenga una organización, y de hecho la había. Una de las ONG, una de las múltiples ONG que financia Soros estaba detrás, es decir, había un movimiento. Claro, y aparecen los demócratas diciendo hay que derribar los muros, no hay que construir muros, es decir, efectivamente hay muchas piezas en el tablero, hay varias manos, no es una mano que mece la cuna, pero a ver, evidentemente los gobiernos latinoamericanos que están muy metidos en el día a día, es decir, yo creo que no tienen tiempo de ver, ni la quincena ni la historia, están viendo, para ellos el largo plazo son las 9 de la noche, es decir, entonces se ve por ejemplo en lo de Piñera, ¿no? Piñera primero sale y dice estamos en medio de una guerra, y yo creo que debió haber seguido con ese libreto, claro. Se va a cenar, o sea, se está cayendo el Titanic y se va a cenar a uno de los restaurantes más elegantes del distrito más elegante de Chile. Eso también, y su esposa saca un audio en el cual dice tenemos que renunciar a ciertos privilegios, es decir, agarras eso pero digamos, cuando sale y dice estamos en guerra, quizás le faltó explicar, no es que está en guerra con el pueblo chileno, sino estamos en guerra con un organismo. Yo creo que su percepción inicial, lo que le dijeron sus vísceras en el primer momento, era lo correcto, solo que no supo elaborarlo. Y después, presionado por las circunstancias, sale y pido perdón al pueblo chileno, chilenos y chilenas, y qué sé yo, y entonces dice, como que acepta que esto no tiene nada que ver con una maquinación, sino, sí, pues, es el descontento popular, con lo cual además le da munición a todos aquellos que sostienen, y yo creo que eso es parte de la ecuación, Dardo. Bueno, todo esto es espontáneo, ¿no? O sea, de la otra orilla, ¿no? Todo esto es espontáneo, y todo esto demuestra que por fin las masas están despertando y se dan cuenta que la economía de mercado y el perverso neoliberalismo hambrean a las masas, y es la hora de la revolución. Entonces, ya sabes más o menos, si escuchas ese discurso, por dónde va la cuestión, o sea, a qué agua está yendo el molino, ¿no es cierto? Voy a hacer alguna referencia gráfica. Cuando la caballería enemiga carga sobre ti, o peleas a pie firme o corres, no te arrodillas porque te pasan por encima. Y lo que ha hecho Piñera es arrodillarse. Sí. O sea, si él creía que no podía, renuncia, se va, y si no, los enfrenta. Pero eso que si estoy en guerra contra, nada, o sea, estoy en guerra contra esta organización, no. Estoy en guerra, después comete otro error gravísimo. Eres el líder, eres el presidente. No puede trasladar la responsabilidad al general Iturriaga, pues el general hace lo que hizo finalmente. Le dijo, usted estará en guerra, yo no. Yo no estoy en guerra pero con nadie, lógico, estoy pues, muy feliz. porque o sea, tienes que tener los calzoncillos bien ajustados, pues no puede ser que salga así a decir el presidente, no, el general tiene las facultades para hacer. No, señor, usted es el presidente, usted decide. No le pase la pelota al general, porque al fin de cuentas, él no es tonto. Si lo que está haciendo el presidente es demostrando que no me va a respaldar y me va a quemar si la cosa capaz quema. Y reacciona como una persona inteligente, normal, que le diga, oye, eso es su problema, no es mío, yo obedezco la orden nada más. Entonces, hay en Piñera un error de percepción, probablemente es un problema de carácter también. La gente que lo conoce bien, amigos comunes que lo conocen bien, me dicen, siempre fue un blando. Pero es un error de percepción que lo más grave, más que su problema de carácter, que lamentablemente se extiende al análisis empresarial. He leído varios en estos días, varios gremios que dicen, no, tenemos que darnos cuenta. Caramba, se entiendan, la problemática existe y va a subsistir, existía antes y va a variar de forma y siempre va a existir. La desigualdad es imposible de eliminarse. Tiene que trabajarse siempre en mejorarla, pero no quiere decir que eso genere espontáneamente nada. Nada. Las cosas suceden porque alguien las financia, las planea y las ejecuta eficazmente, mientras al otro lado están esperando que venga pues, una señal del cielo. Bueno, eso quería, para culminar, Dardo, está interesantísima la entrevista, pero nos está ganando el tiempo, pero para cerrarla, entonces,
el escenario de cara al futuro es ominoso, porque tenemos, digamos, una clase política y empresarial que no se da cuenta de lo que está sucediendo realmente. Tenemos una corriente que está en Bolivia, en Ecuador probablemente regrese el peronismo, está Venezuela, Colombia está hackeada, Ecuador ha quedado atado de manos, te diría, castrado Lenín Moreno. El Perú va a tener elecciones en unos pocos meses y y Estados Unidos, que no se está mirando para otro lado, me parece que no se da cuenta de que le han puesto misiles de otro tipo, es decir, la crisis de los misiles, en otra época un poco que las cosas eran más blanco y negro y te podías dar cuenta, ¿no? Entonces Rusia metía misiles en Cuba y tú ya te tenías que dar cuenta, hoy hay misiles que están apuntando, es decir, era una cosa física. Ahora, como tú has hecho muy bien notar, todo esto es medio virtual, o sea, se traslada a la realidad, pero virtual. Pero digamos, le han puesto misiles en el continente, misiles, digamos, posmodernos a Estados Unidos, y Estados Unidos parece que está mirando, bueno, Trump está metido en el tema del impeachment, no sé, pero entonces estamos fritos, para hacer corta la historia, ¿o cómo lo ves tú? No hay que esperar que alguien venga a resolver nuestros problemas. ¿Ya? Tenemos que asumir nosotros responsabilidad, y si necesitamos la ayuda de alguien, hay que ir a explicárselo. Quien tenga experiencia de tratar con políticos norteamericanos va a entender perfectamente que no nos entienden. No sé, como los europeos tampoco. Los europeos le piden a España que les traduzca cómo funciona Latinoamérica. No nos entienden. Y los españoles son los que más se acercan, pero tampoco lo tienen tan claro, porque funcionamos con una dinámica particular. Bueno, o sea, estamos solos y no va a llegar la caballería al fuerte. Tenemos que administrar bien la munición y ver cómo hacemos. Así es. Y ahora la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad de los que vivimos en la región de percatarnos que son 50 años que hemos abandonado el esfuerzo político y le hemos dejado el campo a ellos. Claro. Y eso supone eso recursos. Tiene un costo, evidentemente. Y claro. Supone recursos y supone tiempo. Nadie espera recuperar en una semana lo que ha perdido en 50 años. Sí, claro, o sea, la crítica que se le hace al empresariado peruano, tú la extenderías al empresariado continental. Es decir, Lenin tenía razón, los capitalistas son tan tontos que nos venden la soga con la que vamos a terminar ahorcándolos. Así es. ¿Cierto? Bueno, amigos, se nos acaba el tiempo. Hubiera querido terminar con una nota un poco más optimista, pero las cosas son como son, y le agradecemos a Ardo López Dols que nos haya ilustrado, nos haya dado una visión de conjunto para ver el bosque y no perdernos en los pequeñitos árboles. Esto es todo por hoy en Ni con Dios ni con el Diablo. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.